Todo iba normal. La humanidad estaba siendo convertida en piedra, y yo seguía consciente, como siempre. Pero de pronto, algo cambió. La luz de la petrificación empezó a deformarse frente a mí. Y antes de poder entender qué estaba pasando, mi cuerpo comenzó a ser arrastrado hacia algún tipo de vacío. Esto no es petrificación. ¿Qué demonios es este lugar? No podía moverme, no podía detenerlo. Sentía como si mi conciencia estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Y entonces, LV. Una ciudad, un castillo gigantesco, un mundo que definitivamente no era la Tierra. No me estoy petrificando, estoy siendo transportado. Cuando recuperé la conciencia, desperté en una habitación completamente desconocida. Todo mi cuerpo dolía. Y lo primero que noté fue la sangre en mi cuello, una herida de cuchillo. Intenté levantarme para entender qué estaba pasando, pero algo se sentía mal. Este cuerpo era demasiado débil, más delgado, más pequeño. Entonces me miré en el espejo y entendí la situación. Este no es mi cuerpo. La habitación parecía pertenecer a algún noble, pero estaba vieja, descuidada y prácticamente vacía, como si la familia estuviera arruinada. Mientras intentaba encontrar respuestas, descubrí un diario. Leonard Baltor, el verdadero dueño de este cuerpo. Supongo que si quiero entender este mundo, primero tengo que entender a este tipo. Mientras leía el diario, finalmente empecé a entender quién era el verdadero dueño de este cuerpo. Leonard Baltor, un noble de bajo rango, nacido en una familia prácticamente olvidada por la aristocracia. No tenía talento para la magia. Y en este mundo, eso era suficiente para arruinarte la vida. En la academia lo llamaban inútil, le escondían sus libros, lo golpeaban, se burlaban de él todos los días. Pero lo peor, era su propia familia. Su padre lo despreciaba, su madre fingía que no existía. Leonard terminó creyendo que realmente no valía nada, hasta que finalmente decidió acabar con su vida. Mientras cerraba el diario, solo podía pensar en una cosa: este mundo es mucho más cruel de lo que imaginaba. Después de leer el diario, finalmente empecé a entender cómo funciona este mundo. La magia no aparece de la nada. El mana fluye por el cuerpo, su concentra, su transforma, luego se libera. En otras palabras, es energía. Los círculos mágicos funcionan como circuitos. Los hechizos son fórmulas. Las palabras mágicas son simplemente códigos. Lo más increíble es que nadie parece haberse dado cuenta. Los magos de este mundo creen que la magia es un don divino, pero en realidad, solo llevan siglos usando algo que no comprenden. Este mundo está demasiado atrasado. Si logro entender cómo reproducir el mana usando ciencia, entonces podré crear tecnología capaz de superar la magia actual. Mientras observaba aquel cristal de mana, solo podía pensar en una cosa: interesante, 10.000 millones% interesante. No solo voy a sobrevivir en este mundo, voy a reconstruirlo desde cero. Conciencia. Después de analizar la situación, finalmente entendí en qué clase de cuerpo terminé. Leonard Baltor, un noble sin talento mágico, la vergüenza de su familia. Prácticamente basura para el resto de la nobleza. No tenía poder, no tenía dinero, no tenía respeto. Incluso los sirvientes hablaban de él como si no fuera humano. La familia Baltor estaba tan arruinada que cualquier error podía destruirlos por completo. Pero honestamente, eso no me preocupa, porque este cuerpo jamás tuvo algo que yo sí tengo: conocimiento. CNC y a punto. Una mente que nunca se rinde. No pienso seguir siendo el inútil que todos recuerdan. Voy a crear cosas. Voy a cambiar este mundo. Esta vez, lo haré usando ciencia. Pero justo cuando estaba organizando mis ideas, escuché voces afuera de la habitación. Leonard sigue vivo. ¡Qué molestia! Parece que ni siquiera después de morir, ese tipo pudo escapar del desprecio de los demás. Mientras intentaba entender más sobre este mundo, una sirvienta entró a mi habitación con una carta. Era una invitación de la Academia Mágica Grismark. Al parecer, alguien llamado Christopher de la casa Crono me había recomendado. Leonard había sido rechazado por prácticamente todas las academias mágicas. Así que esto definitivamente era extraño. Pero honestamente, no me importa cuáles sean sus intenciones. Si esa academia puede enseñarme más sobre la magia, entonces vale la pena. Porque cuanto más aprendo sobre este mundo, más claro me queda algo: la magia tiene reglas. Si tiene reglas, puede entenderse. Así que me la carta sin dudar. Grismark será mi primer paso para comprender este mundo. Después de leer la carta, empecé a recordar quién era Christopher de la casa Crono. Al parecer, era uno de los pocos que trataba a Leonard como una persona normal. Ahora, gracias a su recomendación, finalmente había sido aceptado en una academia mágica. Grismark, no sé qué clase de lugar será, pero ahora mismo eso no importa. Si esa academia tiene información sobre magia, entonces necesito ir, porque cuanto más aprendo sobre este mundo, más me convenzo de algo: la magia no es un milagro, es un fenómeno que aún no entienden. Si quiero descubrir cómo funciona realmente, necesito más información, más libros, más conocimiento. Así que, acepté la invitación, sin dudar. Mañana partiré hacia Grismark. Tal vez
Ese lugar sea el primer paso para entender, por completo, este nuevo mundo. Después de aceptar la invitación, decidí revisar la biblioteca de la familia Baltor. Y honestamente, era, incluso, peor de lo que esperaba. La mayoría de los libros estaban dañados, cubiertos de polvo, y prácticamente abandonados. Esta familia no solo era pobre, también llevaba años decayendo, pero aún así, estos libros tenían algo importante. Y forma C, y N. Historia sobre los reinos, sobre la nobleza, Y sobre cómo funciona el mana. Mientras más leía, más entendía que la magia de este mundo no es algo imposible de comprender. Los hechizos tienen estructura, los círculos mágicos siguen patrones. El mana simplemente es otra forma de energía. Lo más sorprendente es que nadie parece cuestionarlo. Todos aceptan la magia como si fuera algo divino, pero yo no. Cuanto más aprendo, más claro tengo algo. Voy a descubrir cómo funciona este mundo, desde la raíz. Mientras seguía leyendo en la biblioteca, mi hermano mayor reapareció de repente. Honestamente, parece que Leonard vivía esto todos los días. Insultos, humillaciones, desprecio constante. Para él, Leonard no era más que una vergüenza para la familia, un noble sin talento mágico, un fracaso. Pero esta vez, algo era diferente, porque yo no reaccioné como Leonard. No bajé la mirada, no me disculpé, solo lo observé. Cuanto más hablaba, más fácil era entender cómo funcionaba su mente. Un tipo orgulloso, inseguro, desesperado por sentirse superior. Entonces simplemente sonreí. Eso lo hizo perder completamente el control. Me golpeó sin dudar, pero incluso mientras me atacaba, no podía dejar de pensar en algo. Qué interesante, las personas de este mundo son increíblemente fáciles de provocar. Después de todo lo que pasó, seguí investigando hasta la madrugada. Mientras más leía, más claro se volvía todo. El mana no es magia divina, es energía. FLUI y punto. Su transforma. Sigue patrones específicos. Los círculos mágicos funcionan como fórmulas. Los hechizos pueden reproducirse. Este mundo lleva siglos usando magia, sin realmente entenderla. Los reinos, la nobleza, el sistema completo, todo gira alrededor del poder mágico. Pero cuanto más analizaba la información, más convencido estaba de algo. La magia puede explicarse. Sí puede explicarse. Entonces puede mejorarse. Si logro combinar ciencia con magia, podría crear algo que este mundo jamás ha visto. Para hacer eso, necesito aprender más. Necesito llegar a Grismark, porque mañana comienza mi nueva vida en este mundo. Al día siguiente, comencé a prepararme para partir hacia la Academia Mágica Grismark. Honestamente, Leonard no tenía prácticamente nada. Unas cuantas ropas viejas, una maleta vacía, unas pocas monedas. Nadie vino a despedirme. Nadie parecía interesado en si regresaba o no. Supongo que eso era normal para alguien como Leonard. Pero antes de irme, la sirvienta me entregó una pequeña bolsa con dinero para el viaje. No era mucho, pero probablemente era todo lo que esta familia podía permitirse. Mientras salía de la mansión, me di cuenta de algo. La familia Baltor no estaba simplemente en decadencia. Estaba al borde del colapso. El carruaje que prepararon para mí solo confirmaba eso. VIJ o punto. Deteriorado. Tan miserable como la posición actual de esta familia. Así, sin despedidas, comenzó mi viaje hacia Grismark. El viaje hacia Grismark era largo, pero me dio tiempo para observar este mundo con más calma. Un reino impulsado por mana, por nobles, por poder, pero debajo de toda esa apariencia mágica, seguían existiendo las mismas reglas de siempre. Dinero, POLATC a punto, COMIRCI o punto, desigualdad. Este lugar se llama Eldoria, un continente dividido entre territorios controlados por casas nobles. Los nobles manejan el mana, pero son los comerciantes quienes realmente mueven la economía. Mi familia, los Baltor, alguna vez fueron una casa noble respetada, pero gastaron más de lo que podían sostener. Perdieron tierras, recursos, poder. Ahora, solo son una familia vacía, sobreviviendo por orgullo. Pero aún así, no puedo negar que este mundo tiene tecnología interesante. Lámparas de mana, herramientas encantadas, carruajes mágicos. Aunque honestamente, todo sigue siendo demasiado ineficiente. Dependen demasiado de manipular mana manualmente. Cuanto más lo pienso, más convencido estoy de algo. Si logro combinar ciencia con magia, este mundo podría avanzar siglos. Después de varias horas de viaje, finalmente llegué a Ciudad Arcadia, la capital del reino del Doria. Honestamente, no esperaba encontrar algo así. Aquí coexistían dos academias mágicas, dos mundos completamente diferentes. Grismark, Astralis. Grismark era antigua, modesta, funcional, una academia creada para los nobles menores, mercaderes y familias de bajo rango. Pero Astralis era otra cosa, gigantesca, brillante y punto, como si toda la ciudad
girar alrededor de ella. Solo con verla, era fácil entender cómo funcionaba este mundo. PODR. Prestigio, linaje, Y. Mientras observaba a los nuevos estudiantes, me di cuenta de algo. La mayoría venía de familias parecidas a la mía. Casas nobles decadentes, comerciantes buscando ascender, caballeros tratando de sobrevivir. Todos habían venido aquí por la misma razón, cambiar su destino. Pero antes de entrar, primero tendríamos que demostrar nuestro valor. El examen de admisión decidiría quién podía quedarse y quién sería expulsado de este lugar. Mientras recorría Ciudad Arcadie, finalmente entendí la diferencia entre las dos academias mágicas. Grismark, Y. Astralis. Grismark era sencilla, VIJ. Creada para nobles menores, mercaderes y personas que el reino considera simplemente suficientes. Pero Astralis era completamente diferente. Todo en ese lugar gritaba poder, prestigio, superioridad. Era la academia de la élite, la academia de los verdaderos nobles. Y. Honestamente, la diferencia entre ambas era absurda. Los estudiantes de Astralis nos miraban como si fuéramos basura, como si pertenecer a Grismark automáticamente nos hiciera inferiores. Y. Lo peor es que muchos estudiantes de Grismark parecían haber aceptado eso. Aceptaban humillaciones, aceptaban trabajos pesados, aceptaban sobrevivir debajo de Astralis, solo para seguir teniendo un lugar en este sistema. Mientras observaba todo eso, solo podía pensar en una cosa: ¿qué sistema tan ineficiente? Cerró el Y. Completamente estúpido. Pero por ahora, no vine aquí para cambiar este mundo. Primero, necesito entrar a Grismark. Después de llegar a Grismark, nos reunieron a todos los aspirantes frente a la academia. Había estudiantes de todas partes, hijos de comerciantes, caballeros menores, ART, Y. Nobles de bajo rango como yo. Todos habían venido aquí buscando la misma cosa, una oportunidad. Entonces, uno de los instructores explicó cómo funcionaría el examen de admisión. Control de mana, aplicación mágica, Y. Evaluación teórica, 3 pruebas, 3 oportunidades para demostrar nuestro valor. Mientras observaba a los demás, podía notar fácilmente sus diferencias. Algunos intentaban verse confiados, otros estaban claramente nerviosos. Y. Algunos ocultaban algo detrás de sus expresiones. Pero honestamente, yo no vine aquí para impresionar a nadie. No vine buscando aceptación. Vine a entender este mundo, la magia, el mana, Y. Las reglas que controlan todo este sistema. Porque si quiero cambiar algo, primero necesito comprender cómo funciona. Y. Parece que mi primera prueba en este mundo está a punto de comenzar.